técnicas para estudiar los elementos fórmicos, ya hemos visto. El hemograma es el más importante, el croquis de sangre periférico, que tiene una importancia vital para los diagnósticos. Hemos visto el aspirado médula, hemos visto la biopsia. Hasta ahí. Los demás ya son competencia del especialista. Para ustedes, hasta ahí. Vamos a analizar la morfología normal primero para ver la patología de sangre, sobre todo de sangre periférica. Y vamos a observar qué repercusión tienen estas alteraciones en el organismo. Si sale sangrecita, se centrifuga y se separa. Plasma de elementos fórmicos. Este pequeño cuadrito son leucocitos y plaquetas porque son pocas las células. En cambio, los eritrocitos son los más abundantes. Y cuando tenemos, en realidad es esto, cuando tenemos esto, porque estamos teniendo una disminución de la concentración de hemoglobina y hematoglobina. Por lo tanto, anemia. El croquis de sangre periférica, ya hemos visto cómo se hace el croquis de sangre periférica. Hemos visto que nos sirve para observar la morfología, la estructura, el número, la concentración de células por K. No lo hacen ustedes, lo hace el laboratorio. Y el shooter, que es el que chupa alrededor de esa agujita, medio cc de sangre, y con eso tenemos toda la información necesaria rapidito, veloz, en minutos. El problema que estoy teniendo en el hospital es que los médicos están gritando, porque ahora se está mandando esto. Y los médicos, la mayoría no saben inglés. Por eso les he dado esta hojita para que se vayan familiarizándose, porque de aquí en adelante va a ser así. Se están cambiando la metodología de entregar el laboratorio a los médicos. ¿Por qué? Porque se ha visto que los médicos se rigen a lo que dice un examen. Ustedes van a aprender a deducir de esto. Y aquí está. Les había dicho la parte blanca, la parte roja y las plaquetitas. Entonces, eso tiene que entrar en su cabeza. Para saber, primero, qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que estoy analizando, primero tengo que saber qué es lo normal. Hemos dicho que los eritrocitos son las células más abundantes. Por lo tanto, tienen un valor incalculable para diagnóstico. Pero yo me tengo que basar en cosas básicas para poderla analizar. Entonces, si yo sé que mi eritrocito es un disco, porque es un disco bicóncavo, que tiene un tamaño específico de diámetro 7.5 a 8 micras, que visto de perfil tiene una zona central de 1.5 micras y la parte más gordita de 2.5 micras, sé que esto es un normocito. Este normocito tiene una cantidad de líquidos, ustedes quieren, dentro de su membrana, que se llama hemoglobina. Esta hemoglobina se valora por el volumen líquido. Tiene un volumen y tiene una cantidad específica por ese volumen de hierro. Para eso tiene un color específico. Entonces, para determinar eso, yo tengo el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio, que son las que me van a dar la orientación de qué es lo que está sucediendo con ese paciente. Entonces, esto es una microfotografía de un croquis de sangre periférica. Así se los ve en las páginas. Entonces, se hace un recuento del número de acuerdo, eso lo hacen los bioquímicos, obviamente, de acuerdo a los campos que ellos tengan. Y en los mismos campos buscan de igual manera los leucocitos y las plaquetas. Entonces, mis índices hematimétricos me ayudan. Volumen corpuscular medio, mamá. Hemoglobina corpuscular media, color. Entonces, si yo tengo un normocito, tengo un volumen que es de 80 a 100 centilitros y un color de acuerdo a mi concentración de hierro, 26 a 32 picogramos. Por debajo de eso
microcito, por encima macrocito. Obviamente con la variación en el volumen y la cantidad de hierro. Entonces ustedes ven aquí una cosa chiquitita. Este es un microcito, este es un normocito, este es un macrocito, este es un macrocito. Y aquí tenemos a los leucocitos. ¿Cuándo vamos a ver macrocitos? Les había dicho, cuando estamos frente a un déficit de B12 y ácido fólico. Si mi paciente no tiene déficit de B12 y ácido fólico, mi siguiente patología en el pensamiento tiene que ser ¿qué? Hepatopatía o nefropatía. ¿Por qué? Porque son las dos macrocíclicas. Lo vamos a ver en detalle, no se preocupen. Simplemente a grandes rasgos. Ahí tenemos lo mismo, tenemos los normocitos, estos son los normocitos que son normocrómico, hipercrómico, hipocrómico, macrocítico, normocítico y hipercrómico. Depende de la patología que está cursando el paciente. Esto me lo va a mostrar mi plaquita. Si ustedes se fijan, esta celulita, esta se ve mucho más delgadita, su centro pálido es mucho más intenso. Entonces, esto es un hipocrómico. Por el contrario, ¿ven esto? Es un hipercrómico. Entonces, no es difícil distinguirlos en una plaquita, en un frotis. Lo mismo aquí, este es un normocito, que no tiene centro pálido. Entonces, teniendo en cuenta de que existe toda una fase de diferenciación y de maduración de todas las líneas celulares, roja, blanca y plaquetaria, sabemos que existen células inmaduras que están en médula y que pasan a sangre periférica para terminar de madurar. Esto se llama reticulocitos. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos una cantidad específica, un rango normal de reticulocitos en sangre periférica que es de 2 a 5%, no denota patología, no existe patología, eso es normal. Lo anormal es que haya mayor cantidad de reticulocitos en sangre periférica y que encima haya un aumento del tamaño de eritrocitos, que ya son los eritrocitos más maduros, los viejitos. Esa diferencia de tamaños se llama anisocitosis. Y anisocitosis igual patología. Entonces no se puede mantener a raya esta situación. Y eso viene en su frotis de sangre periférica. Entonces, cuando yo voy a hablar de una anisocitosis, cuando tengo principalmente déficit de hierro, déficit de ácido fólico, déficit de B12, déficit de factor intrínseco. Básicamente es un déficit vitamínico. Y eso se asocia a mis síntesis hematométricos. Porque voy a ver microcitos y voy a ver macrocitos. Por lo tanto, patología. ¿Queda claro lo que es la anisocitosis? Anisocitosis no se marca en sangre periférica cuando está dentro de su rango. Anisocitosis es cuando está fuera del rango. Bien. ¿Puedo correr una anisocitosis por la altura? ¿Perdón? ¿Puedo correr una anisocitosis por conta de la altura? No. En la altura no puedes tener anisocitosis. La anisocitosis es por déficit de. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos en claro cómo es la estructura normal de un eritrocito, cuando nosotros vemos en sangre periférica esto que ustedes están viendo acá, que son las alteraciones morfológicas, hablamos de anquilocitosis. Y las alteraciones morfológicas, digamos las más frecuentes, porque no son todas del mismo montón, son estas. Tenemos acá el eritrocito normal, con sus características y
tenemos al esterocito, a diferencia del eritrocito normal, el esterocito no tiene ese centro pálido, es una bolita, es una esfera. Acá tenemos al pupilocito, tenemos al porrocito, al acantocito, al equinocito, esquistocito, dacrilocito, al drepanocito. Este es el fenómeno Rulox. ¿Dónde van a ver ustedes este tipo de alteraciones? Principalmente en hemólisis, con anemias hemolíticas. Algunas son específicas de cierto tipo de patologías. Por ejemplo, el efecto Rulox van a ver cuando no es patológico en el embarazo. Y van a ver el efecto Rulox en las leucemias. Entonces, existen ciertas patologías que tienen ciertos tipos de alteraciones estructurales. Por ejemplo, el esterocito se debe a que el eritrocito ha perdido la estructura flexible de su membrana. ¿Por qué? Porque ha habido una alteración genética que ha evitado que se forme una proteína que le permite la flexibilidad. De la misma manera, el drepanocito, ya hemos visto, es el reemplazo de una base nitrogenada que es reemplazada por otra. Por lo tanto, la proteína estructural es diferente, pierde la flexibilidad de la membrana. Por lo tanto, son características de la mayoría de las anemias hemolíticas. Pero eso lo vamos a ver con detalle. En patología, lo que me interesa es que ustedes sepan que esto, que se llama poiquilocitosis, es una alteración morfológica eritrocitaria. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos cada patología. Entonces ya tenemos dos condiciones que tenemos que tener en cuenta: la anisocitosis y la poiquilocitosis. Eso sí va a venir en su hemograma. Entonces leemos eso inmediatamente. Si no es nuestra competencia, derivamos. Entonces ahí están las distintas alteraciones morfológicas. Repito, la mayoría se presentan en las anemias hemolíticas, autoinmunes, posttransfusionales, o puede ser de origen mecánico, como vamos a ver más adelante, porque la colocación de una válvula, una prótesis, por ejemplo, condiciona una hemólisis. Entonces vamos a ver todas esas situaciones en su momento. Pero esto es poiquilocitosis. Acá tenemos ¿qué es esto? Un leucocito. ¿Qué se llama ese leucocito? Neutrófilo polisegmentado. Cuando vemos un neutrófilo polisegmentado, en déficit de P2, básicamente. P2. Entonces ahí tenemos, aquí tenemos inclusiones eritrocitarias. Esto lo vamos a ver, como les decía, en patologías específicas. Aquí tenemos célula sendiana, o porrocitos, acantocitos. Esto, por ejemplo, ustedes ven acá que es más intensamente teñido, se llama anillo de Cabot. Eso también tiene una repercusión patológica específica. ¿Dónde vamos a ver el anillo de Cabot? La anemia sideroblástica. Los leucocitos. Habíamos visto que los leucocitos son 5 diferentes tipos de células en orden de número: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. No en importancia el número de permanencia en sangre periférica. Nuestros neutrófilos, primera línea de defensa, son los soldaditos, los que van a la guerra, son los primeros en llegar. Luego tenemos a los linfocitos, que representan nuestro sistema inmunológico. Son los presentadores y los formadores de antígeno y formadores de anticuerpos. Luego tenemos a los monocitos, finalmente a los eosinófilos, empiezan los eosinófilos y finalmente los basófilos. Los eosinófilos, habíamos dicho, en respuesta a una parasitemia o en respuesta a las hipersensibilidades de cualquier índole. Y acá tenemos estas. Y también estos son recuentos por campos de acuerdo a lo que ve mi laboratorista.
segmentado, polisegmentado en este caso. Ahí está mi callado. Cuando había un callado en sangre periférica, habíamos dicho sepsis. En los procesos infecciosos comunes y corrientes no hay callados. Callados solamente cuando es un proceso infeccioso importante, sepsis. Sinófilo, mi basófilo, mi monocito y mi linfocito, todas estas son microfotografías. Entonces, cuando ustedes ven el microscopio, los ven así. Y ahí está, ¿no? Y tienen ese aspecto, esas tinciones, porque son sometidos a dos tipos de tinciones, básicos y ácidos. Los neutrófilos evidentemente no tienen, por eso se llaman neutrófilos, pero tienen ese puntillado porque sí, sus gránulos citoplasmáticos contienen enzimas. Estas enzimas son proteínas y las proteínas captan las tinciones básicas. Y finalmente mis plaquetas, que son fragmentos de una célula, no son células, son fragmentos del citoplasma de los megacariocitos. Y estos intervienen en, primero, la hemostasia y luego en la coagulación. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, todos estos aspectos importantes que les he mencionado nos permiten a nosotros ver la repercusión en el paciente, en el sistema. Entonces, nosotros vamos a corroborar lo que tenemos con lo que vemos y con lo que nos dicen nuestros pacientes. Mi caso clínico, mi examen físico y mis estudios complementarios. ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, talasemias. Por ejemplo, esto es una anemia ferropénica, esta es una intoxicación por plomo, esta también es una anemia, aunque no crean. Entonces, vamos a ver cuáles son las manifestaciones típicas de cada tipo de patología. Y nos va a permitir resolver un caso clínico. Ustedes se fijan acá, paciente de 28 años que consulta por debilidad y mareos. Debilidad y mareos, 28 años, es lo primero que tengo que pensar. Embarazo. Ese es lo primero que tengo que pensar. Entonces, ya tengo una patología en mente. Luego dice, refiere menstruaciones abundantes. No está embarazada. Eso no quiere decir que no deba confirmar que está embarazada. Tengo la obligación de pedir THCG. A la exploración física, solo palidez y una biometría hemática con una hemoglobina de 8 puntos. Asociado a eso, tenemos volumen corpuscular medio bajo, una hemoglobina corpuscular media dentro de lo normal. Entonces, conclusión, ¿qué tiene mi paciente? Una anemia microcítica. Una anemia microcítica. ¿Cuál podría ser la causa de esa microcitosis? La menstruación abundante. Está perdiendo mucha hiel. ¿No sería una anemia hemorrágica? Las hemorrágicas no son microcíticas. Las hemorrágicas son macrocíticas. No debe ser tan sencillo, Es ¿no? porque el volumen corpuscularmente está bajo, desde 80 hasta 100, pero está en 70. Pero tiene una concentración de hemoglobina normal. No había sido tan fácil. Vamos a aprender, no se preocupen, estamos yendo por pasos. Solamente les estoy mostrando que las cosas no siempre son lo que parecen. Segundo caso, niño de 6 años. Niño de 6 años. Consulta por debilidad, fiebre y dolores. A la exploración física se observa palidez y se palpa en el polo inferior del vaso. ¿Normalmente debe palparse el vaso? No se palpa el vaso. Entonces, se hace su biometría, tiene una hemoglobina de 6.5, un volumen corpuscular medio de 85, leucocitos 10.000, plaquetas 95. No les voy a decir que hagan diagnósticos porque no van a poder, todavía no. Pero cuando tengo un niño con una anemia, lo primero que yo tengo que pensar es en una talasemia, porque es propio de los niños. No les voy a decir que los adultos no tienen, claro que tienen.
pero es mucho menos frecuente el diagnóstico en los adultos que en los niños. Tenemos otro caso clínico, un paciente de 64, varón, que consulta al servicio de urgencia por adinamia, fatiga, palpitaciones de más o menos 2 meses. Agitación, palpitaciones, malestar general, hasta una intoxicación con alimentos, se puede presentar eso. La clínica les va a dar una idea. El examen clínico les va a orientar a algo más específico y lo que les va a confirmar su diagnóstico son sus exámenes complementarios. Entonces, dice que viene exacerbándose y haciéndose mucho más intolerable los últimos días. Además, disnea de esfuerzo, al examen físico se encuentra pálido, taquicárdico, frecuencia cardíaca de 90 por minuto y un soplo pansistólico de tipo funcional. Listo. Entonces, lo primero que ustedes van a pensar, insuficiencia cardíaca, ¿cierto? No hay antecedentes de importancia. Tiene ningún antecedente. Faltan datos, evidentemente, hay que ver peso, talla, porque esas cosas, si el paciente tiene obesidad, esas cosas complementan, pero esto es a grandes rasgos, estamos bien. Entonces, el cuadro hemático, glóbulos rojos, ¿qué les he dicho los glóbulos rojos? Ni los tomen en cuenta. Entonces nos vamos a lo que nos interesa. Hemoglobina 4.5, hematocrito 14, leucocitos 7.5, los polimorfonucleares, que son los neutrófilos 65, linfocitos 25, monocitos 10. No hay alteración. O bien alteración los granos. No hay alteración en los granos. Entonces mi problema es este. Mi hemoglobina. Y mis plaquetas están elevadas. Entonces, tengo patología. Tengo que tomar en cuenta el laboratorio de este paciente. Primero que está con una anemia y luego está con una trombocitosis. Entonces, tengo que examinar más en profundidad. Después vamos a ver a qué se debe esto. Conclusión de la primera parte. Hemos observado que existen muchas variaciones estructurales y funcionales de los elementos formas que nos van a permitir hacer diagnósticos. Y vamos a determinar la clínica, es decir, la clínica de su paciente es determinante de sus diagnósticos. Por eso, tienen que preguntar todo lo que se les ocurra preguntar. Todas las posibilidades, cuándo, cómo, dónde, con qué aumenta, con qué disminuye, si ha tomado medicamentos, si alguna vez ha tenido un accidente, si alguna vez ha recibido radiación, si alguna vez ha tenido una transfusión, todo tiene que preguntar, porque todos esos detalles tienen relevancia en el momento de hacer diagnóstico. Entonces, se relaciona con el grado de alteración. A mayor alteración, mayor compromiso. Aunque van a haber pacientes que se están muriendo y su laboratorio es una maravilla. Y van a haber pacientes que están frescos como una lechuga, que tienen desastrosos laboratorios. También son extremos. Sí, los van a ver. Vamos a entrar a lo que es hematopoiesis. Esta parte ya la hemos visto. La vamos a volver a repartir. No dice la enfermedad con los casos clínicos. Sí, claro. En este caso, para ustedes, esto, esta paciente tiene una deficiencia de hierro por el tiempo de hemorragia. Tiene una microcitosis por déficit de hierro. Este pacientito tiene una talasemia y este pacientito tiene un tumor renal. ¿Qué les he dicho? Cuando ustedes tienen una anemia en un varón, o es hemorragia o es tumoral. No hay otra alternativa. Por eso tienen que, esto es importante que tengan en su mente, edad y sexo de su paciente. De 60 para arriba, de 50 para arriba, y ellos tienen que tomar en cuenta una posibilidad. Estos son casos clínicos bien, más o menos. Les voy a dar casos clínicos reales, porque ahí les voy a poner a meditar. Así que no nos preocupen. Este paciente tiene un tumor renal. Entonces,
Habíamos visto que el hueso tiene una parte sólida, que es la estructura, y la médula, que es de donde vienen las distintas líneas. Y como tienen vasos nutricios, es a través de estos vasos que las células formadas en médula pasan a sangre. Porque si no, ¿cómo se imaginaban que pasaban las distintas células a sangre? Perfecto, brincando. No, es a través de los vasos nutricios. Por los vasos nutricios se liberan las células. Entonces ahí está, esto es una biopsia porque tiene trabéculas y esto es una espiral. Estas son células propias de la biopsia porque tienen adipocitos. Mamacita, no sé cómo ves, vente aquí. Entonces, células adiposas, por lo tanto esto es una biopsia. Nichos, ya hemos visto cómo los podemos distinguir. Las células blancas, ¿cuál es su característica principal? Citoplasma. Tienen citoplasma. Entonces, ¿dónde están las blancas? Aquí está la blanca. Nicho de leucocitos. De los eritrocitos, uronúcleo y plaquetas grandes. Entonces, ahí, ¿no? Ahí están los nichos de células leucocitarias. Aquí está, esta es la línea eritrocitaria. Habíamos dicho que los 2 primeros meses saco vitelina. A partir del segundo mes y medio van a empezar mi vaso, mi hígado y mi médula a formar. Hasta más o menos, si ustedes se fijan, hasta el 6º mes de gestación. A partir de ahí es solo médula ósea. A partir del nacimiento, huesos largos. Y más o menos a partir de los 30 años, huesos planos, ilíaco, esternón, costillas y vértebras. Los tipos celulares, totipotenciales, las células más importantes, las que generan un celular completo. Las pluripotenciales, varios tipos de tejidos. Las multipotenciales, varias líneas celulares. Y las unipotenciales, un solo tipo de células. Con capacidad cada una de autorrenovarse y de diferenciarse. Se diferencia de acuerdo a los estímulos y al requerimiento del paciente. Ahí están las células totipotenciales, que van a convertirse o diferenciarse, más bien dicho, en un blastocisto, con una capa externa de células unipotenciales y una capa interna células multipotenciales que me van a generar el ectodermo, mesodermo, endodermo. Por lo tanto, mis células sanguíneas van a salir del mesodermo. Lo mismo, lo que les decía, de donde obtenemos del cordón umbilical. Mi hematopoiesis, a partir del hemocitoplasma, que se va a diferenciar en 2 tipos de células. Madre mieloide, madre linfóide. De la madre mieloide van a salir las protentoras, las precursoras, que son los blastos de cada línea celular. Del megacardioblasto, del eritroblasto, eritrocito. Del mieloblasto, los granulocitos, del monoblasto, el monocito, y del linfoblasto, los linfocitos y las células naturales. Están las unidades formadoras de colonias, que son las progenitoras, y las precursoras, que son los blastos. Ahí explícale a mi compañero la confusión del multipotencial. Sí, no es pluripotencial, es multipotencial. Yo he sido la que cometió el error y hasta el día de hoy no lo puedo corregir. No tengo tiempo. Entonces, esta es una célula madre multipotencial. Múltiples líneas celulares, Ahí tenemos lo mismo, el hemocitoblasto, pero estas ya tienen sus estimulantes. Las situaciones que van a obligar a generar las distintas líneas celulares. Si ustedes se fijan, más son interleuquinas. Nosotros conocimos interleuquinas por requerimiento, porque las interleuquinas forman parte de las distintas reacciones químicas.
Pero hay situaciones patológicas que obligan a la producción de interleuquinas. El proceso inflamatorio, por ejemplo, es uno de los más importantes. Y el crecimiento, reemplazo celular, esas son situaciones, condiciones normales que van a generar la diferenciación de las distintas líneas. Existen también, les había dicho, dos hormonas que son indispensables: la eritropoyetina para la línea eritroide y la trombopoyetina para la línea plaquetaria. Los leucocitos, ¿cuál es su principal estimulante? Patológico, inflamación, infección. ¿Por qué? Porque eso obliga a que las células entren en intercambio constante. Y esto que tienen que tener en mente, todas las células que están en médula, todas las que están en sangre periférica y todas las que están en tejidos. Una célula fuera de su compartimiento significa patología. Células inmaduras en sangre periférica significa reactividad medular. Si tengo reticulocitos aumentados, significa que se están perdiendo muchos eritrocitos en sangre periférica. Por lo tanto, mi médula está botando células inmaduras. Igual, KIA2 en sangre periférica significa patología, un aumento de la reactividad del médula. Pero si yo encuentro células que deben estar en tejido, que no están y se encuentran en sangre periférica, significa destrucción tisular. Por lo tanto, inmaduras en sangre periférica, patología. Altamente especializadas en sangre periférica, patología. Blastos en sangre periférica, cáncer. Así de claro. Entonces ahí están. Estas son células indiferenciadas, blastos. Este es de la línea leucocitaria y este es de la línea eritrocitaria. Porque esto va a estar reflejado, que es la poiquilocitosis en su hemograma. Poiquilocitosis igual patología. A veces les van a poner las células que están en sangre periférica, les van a decir trepanocitos, les van a decir ovalocitos, acantocitos, o les van a poner poiquilocitosis. Exactamente lo mismo. ¿Ustedes saben que eso es patología? Ya habíamos visto esto, sobre todo el hemograma, que ha sido, en caso de alguien de hecho, le pediremos un hemograma y hemos visto que este paciente tenía una leucemia sin mucha clínica. Entonces, a prestarle atención a sus laboratorios. Es de rigor, protocolo. Ustedes le pidan laboratorio a todo paciente que llegue a su consulta. Me duele mi muela, perfecto, se hace un laboratorio para ver por qué le está doliendo su muela. Me duele mi cabello, perfecto, vamos a ver por qué le duele su cabello. Tienen obligación. Hay médicos que no piden laboratorios. No piden un hemograma para nada. ¿Qué tiene? Esto y esto, no, perfecto, tomes esto. Pues ni los miran. Eso es lo que ustedes no tienen que hacer. Ustedes tienen que prestarle atención al paciente. Mirar desde que entra a su consultorio. Ustedes ya van a ver que su paciente tiene alteraciones en la marcha, alteraciones en su comportamiento, alteraciones incluso hasta mentales. Sobre todo cuando están con una anemia severa, el paciente tiene comportamientos muy insólitos. Y eso es lo que ustedes tienen que prestar atención. Y siempre, toda la vida pedirle un hemograma, porque para ver el estado general del paciente yo tengo que ver su oxigenación, su azúcar, su riñón, su coagulación. Eso es lo que yo tengo, eso es lo que necesito para valorar un paciente. Eso es de rigor, eso es obligatorio. ¿Cómo se valora función hepática? ¿Con qué valor
fosfatasa-canina. Mentira. No, Valor riñón, ¿cómo es? Eso vamos a demostrar cómo. ¿Hemograma? Perfil hepático. No. ¿Qué es el tiempo de protrombina? ¿Qué es el tiempo de protrombina? Hasta altura se tiene que saber. el tiempo de coagulación. Mentira, no es el tiempo de coagulación, es otra cosa. ¿Qué es la protrombina? Una de las cascadas de coagulación. Es una proteína que se genera únicamente en el hígado y se genera gracias a los procoagulantes cardiopendientes que se forman únicamente hígado, no en ningún otro lado. Así que si su hígado no funciona, su tiempo de protrombina va a estar en el hígado. Esa es su función hepática. Si ustedes le dan vitamina K a ese paciente y no normaliza su tiempo de protrombina, están frente a una cirrosis hepática o a una alteración del propio hepatocito. No funciona el hígado. Punto. Sus bilirrubinas pueden estar elevadas cuando hay un lito encallado en la vía de drenaje. Sus bilirrubinas no les hace diagnóstico. Sus transaminasas, toma un medicamento, por ejemplo, los que toman inhibidores de la inmunoaminoxidasa, los antiparkinsonianos, los anticonvulsivos, por ejemplo, todos esos elevan las transaminasas. Eso no les denota función hepática. La función hepática ustedes la van a valorar con el tiempo de protrombina. Y yo tengo que valorar mi creatinina, que me valora a grandes rasgos mi función renal. Entonces, cuando yo quiero valorar a un paciente, tengo que saber si está orinando bien, si está oxigenando bien, si está metabolizando bien. Entonces, esos son mis tres laboratorios de rigor. Y obviamente mi azúcar, ¿no? Porque el paciente está todo así, achichorranadito. ¿Por qué? Porque su glicemia puede estar alterada, puede tener una hiperglicemia o una hipoglicemia. Y eso me está ocasionando todo su malestar. Entonces, tengo que evaluar mi hemograma, ya les he dicho, velocidad de eritrosedimentación como reactante aguda. Mi hemograma más DES, eso tengo que valorar siempre. Mi glicemia, mi creatinina y mi TP. Eso es obligatorio, eso es rigor, a todo pasa. ¿Y de dónde obtengo mis células madre? Mi cordón umbilical, que lo hemos discutido en detalles. Entonces, bueno, vamos a ver la eritropoiesis. No tengo tiempo, les voy a dar yo el tema. Tienen que ir leyendo junto conmigo. Si no, no nos vamos a quedar cortitos en el avance en materia y a sus exámenes va a llegar el mucho peso. No queremos, ¿eh? Vamos a ver lo que es la eritropoiesis, cuál es el objetivo. Vamos a ver la secuencia de diferenciación, maduración de la línea eritrógena. Vamos a ver cuáles son las regulaciones que condicionan a su formación y vamos a ver la estructura general y las funciones de los eritrócitos. Entonces, ¿qué es la eritropoiesis? Es un proceso fisiológico normal que nos va a permitir mantener un número constante de eritrocitos circulantes, porque esto me va a reflejar la oxigenación tisular. Mi eritrocito vive 120 días, solo vive 120 días, pero hay eritrocitos que se van a perder en el camino, lo que nosotros llamamos eritropoiesis ineficaz durante su maduración y su diferenciación. Vamos a ver esa parte. Pero estos eritrocitos maduros competentes jóvenes son los que van a permitir mi oxigenación. Entonces, si uno se daña, y la médula va y lo reemplaza. Si va y se daña, la médula va y lo reemplaza. Entonces, tiene que mantener un número constante. ¿Cuál es el inductor? Hipótesis.
de cualquier índole. ¿Cuándo vamos a tener hipoxia? Hemorragias, alteraciones pulmonares, EPOC, o alteraciones renales. Entonces, la hipoxia es el principal inductor de la eritropoiesis a través de la maduración, es decir, acelera su maduración y su crecimiento. ¿Y quién interviene en eso? Interleuquina 3. Ese es su principal inductor, su citocina inductor. Ahí existen otros, por ejemplo, como los andrógenos, los esteroides, la tiroxina también, pero que su incidencia es mínima. ¿Cuál es el regulador? La eritropoyetina. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina, ¿dónde se forma? Riñón grande. En las células yuxtaglomerulares. ¿Y dónde están las células yuxtaglomerulares? Pegadas a la arteria aferente. Entonces, la arteria aferente dice a la máquina, está llegando menor cantidad de oxígeno, está menor eritrocito circulando, inmediatamente da la orden para que se produzca la eritropoyetina. Se produce eritropoyetina y a través de la vía hematógena se va a ir a médula. Ahí es donde va a dar orden para que se formen grandes cantidades de eritrocitos. Entonces, hipoxia igual eritropoyetina. Esta eritropoyetina me va a ir a esta médula, a la célula stem cell, al hemocitoblasto. ¿Para qué? Para que este hemocitoblasto se diferencia en línea mieloide. Esta línea mieloide a la unidad formadora de brotes eritroides. Y este brote se convierta en un proeritróplasto. Eso es lo que va a hacer mi eritropoyetina. Va a ordenar a las células más indiferenciadas a comenzar a diferenciarse. Estos contienen, les he dicho, en su membrana receptores de superficie. Si yo tengo, por desgracia, una alteración genética que me obliga o que le obliga a la célula a no tener